Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquello que ustedes mandan, más información en nuestro objetivo. Y hoy vamos a hablar de la política, pues vamos a incluso hablar de la política internacional, nacional, regional, insular y municipal, porque esta noche nos acompaña en los platós de Canal 4 don Francisco Santiago. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, gracias a Dios. Pues si me lo permite, comenzamos en este caso haciendo un repaso amplio, porque el tiempo siempre se nos va con usted muy rápidamente y tenemos muchos temas sobre la mesa que hablar. Lo que usted quiera. Y si me lo permite, podemos hablar. Y en el supuesto caso que yo sepa responder. Y en este caso me gustaría una valoración de la situación en España, en la política española y en este caso Cataluña. Bueno, la política española está bastante dominada por la situación y el conflicto catalán, y yo creo que se está dedicando más del 80% de la actividad al tema catalán, y menos más que queda poco para el resto de los temas, porque si el tiempo que queda lo dedican a quitar las pensiones y se dedica a otras cosas de este tipo, mejor es que no les quede tiempo, ¿no? Y en el tema catalán hay una máxima popular que dice que quien siembra tormentas puede recoger tempestades. Y el conflicto que estamos viviendo hoy en Cataluña no es por casualidad. Yo creo que en parte es por casualidad. Pues digo por causalidad, porque hay una causa que lo explica. Y hace años que el Partido Popular empezó a recoger firmas por todas las plazas públicas de España. Aquí en Telde se hizo en la plaza de San Juan, estaban los militantes y sus concejales recogiendo firmas en contra del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que todavía no había entrado en las Cortes, y por tanto emprende una acción para colocar a España contra Cataluña, por rentabilizar el resto de los votos de España, sin calcular a lo mejor los efectos que eso podía tener. En aquella época había nada más que un solo representante de Esquerra Republicana en el Parlamento español, y como consecuencia probablemente de esa ofensiva del Partido Popular despertó un sentimiento catalán que estaba prácticamente hibernado. No había gran presencia del independentismo de Cataluña, ni siquiera en las Cortes, en el Parlamento catalán. Y a partir de ahí, pues debemos recordar, porque si a los ciudadanos no les damos alguna pista para que recuerden, debemos recordar cuando también desde el Partido Popular, de forma alarmada, se dejaba caer que no se consumieran productos catalanes. Y cualquiera no se revira. Usted arrincona un gato contra la pared que es chiquitito, pero salta por donde pueda saltar. Y eso ha dado como resultado que hoy tenemos el conflicto que tenemos. Y es verdad que aquí todo el mundo tenemos que cumplir las leyes y nadie se las puede saltar, pero también ha habido unos responsables aquí con el tema catalán que hay que seguir de cerca, que no se puede resolver ni incumpliendo las leyes ni metiendo a la gente en las cárceles. Esto es un conflicto político que habrá que dedicarle todo el arte de la política para tratar de superarlo. Y yo soy de los que expreso que sea la política lo que lo resuelva, porque ya de fondo yo dudo incluso que sea precisamente la independencia de Cataluña por la que algunos están luchando. Aquí hay 70.000 millones del FLA, del Fondo de Liquidación Autonómica, que están adelantados, y la aspiración de los catalanes también es que se les libere de esos 70.000 millones. Y lo que hay para repartir es lo que hay. Ya me gustaría a mí que hubiera más. No tengo ninguna duda que como se aceptan algunas de estas cosas, los primeros perjudicados vamos a ser los canarios. Por tanto, el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos está en nuestro ADN desde que empezamos en política. Naturalmente, con un planteamiento de solidaridad. Yo quiero para el país más pobre de África los mismos derechos que quiero para los ciudadanos de Telde, para Tanzania, para Burundi, para Nigeria, para cualquier país, los mismos derechos. Pero no vale que el derecho a la autodeterminación sea para yo quedarme con la riqueza que durante años ha ido acumulando, entre otras cosas también porque los pobres de Andalucía y de Extremadura la han generado, y a partir de ahora yo me quedo con lo que he mandado, y lo tuyo y hay que compartirlo también conmigo. Yo creo que no puede tener esto cualquier salida, y cualquier salida que tenga no puede ser a costa, como otras veces, de Andalucía, de Canarias y de Extremadura.
¿No has visto que no hay consenso por parte de la oposición para, en este caso, presionar al gobierno de España para que haya ese diálogo y ya se solucione? Al Partido Popular le está interesando muchísimo, aunque haya perdido 6 parlamentarios en Cataluña, le está interesando muchísimo este debate, porque está recuperando electorado en la meseta. ¿Crees que está recuperando electorado? O por lo menos no está perdiendo tanto. Aquí es que Ciudadanos le está comiendo aquí mejor le está saliendo a Ciudadanos, porque tiene un discurso más nítido y porque está jugando en un tiempo distinto, no tiene las rémoras que tiene el Partido Popular, no está afectado por los escándalos de corrupción que está afectado el Partido Popular, no está Ciudadanos en los juzgados. Yo creo que en algunas cosas Ciudadanos es más de derecha que el Partido Popular, en algunas cosas es más recentralizador, es menos autonomista que el Partido Popular, pero son jóvenes, estuviera bien, ¿no? Y no están afectados por los escándalos que tiene el Partido Popular. Y yo creo que eso la ciudadanía se lo está reconociendo. Pero al Partido Popular le ha dado, igual que en una época le dio muchos votos, cada vez que se hablaba de terrorismo, echarle la culpa al Sayo, que no era de ETA, que era del PNV, y todo el discurso era contra el Sayo y no precisamente contra ETA. Aquí el tema catalán, mi opinión es que también lo está utilizando el Partido Popular más desde la perspectiva de los votos que puede recuperar de los que ha perdido en España o no seguir en ese desagüe de votos, más que en la resolución del conflicto. ¿No creo que no hay un diálogo, un consenso por parte de las fuerzas políticas que están en la oposición? Yo creo que algunas lo expresan y deseo, y nosotros somos también de los que lo expresamos, y esto es un conflicto político que se tiene que resolver desde el ámbito político, y la política tiene margen y tiene arte para poder afrontar este asunto como se han afrontado otros. Pero esto se necesita voluntad de todas las partes, no de una parte sola. Por otro lado, y por otra parte también decir que las leyes están para cumplirse y desde luego nos hemos dotado de un conjunto de normas que también se pueden cambiar, pero hasta que no las cambiemos habrá que cumplirlas, y nadie se puede situar fuera de la ley, o nadie situado desde fuera de la ley pues puede pretender tener los beneficios que se tienen cuando se está aceptando la legislación. ¿Le ha puesto una mordaza a Rodríguez Rato al Partido Popular? Pues a lo mejor, en cierto modo, se la ha podido poner, pero yo creo que lo ha liberado también de otra. Yo creo que aquí en el Partido Popular hay dos corrientes económicas, una la que representaba Rato y otra la que representa de Guindo, y uno estaba en la banca comercial y el otro estaba en la banca de ahorro, y por tanto eran incompatibles, porque sabe que desde hace unos años la crisis en todo el mundo se ha generado a través de la crisis financiera de los bancos de ahorro, que son los que no se ven, los que nadie sabe lo que son, y que son los que están mandando, porque son los ahorradores los que han puesto y han quitado el dinero. Entonces el partido, yo creo que Rato pues jugó el papel que jugó ahí, y no seré yo nadie que lo vaya a defender porque sus responsabilidades tiene, pero también entiendo que fue una jugada de Luis de Guindo, que es un empleado de la banca Lehman Brothers o Goldman Sachs, no me acuerdo de las dos grandes de la que es, y por tanto estaba aquí para tratar de defender no los intereses de la economía de España, sino los intereses de la banca de la que es empleado. Por otro lado tenemos la Gürtel, tenemos el canal de Isabel II. Es un escándalo tan elevado que ya casi yo creo que se empieza a conseguir algo que no debería, que la ciudadanía debería evitarlo. Y es que ya hay mucha gente que cuando se habla de la Gürtel, que se habla del canal de Isabel II, que se habla de los distintos escándalos que tiene el Partido Popular, mucha gente para la tele, y yo creo que hay que pararla en otro momento, pero no en eso, para tratar de evitar que esas cosas se puedan volver a hacer en el futuro. Y está ya casi que asumiéndose como un hecho normal, y estos no son hechos normales. Es decir, a la vida pública se va para servirle a los ciudadanos lo mejor posible, y usted puede meter la pata, lo que no vale es que meta la mano permanentemente en los distintos cálculos para los que usted ha sido elegido. Y creo que confundir una cosa con la otra es algo que la ciudadanía no se lo debe permitir a ningún partido. Y si algún día lo ve en el mío, también que lo castigue. Afortunadamente todavía no hay ningún caso de ese tipo, pero se debe reprobar por la ciudadanía. Por otro lado, hablando de casos, tenemos el caso Faicán, que se está celebrando, el juicio del caso Faicán. El caso Faicán, yo creo que
había que buscar fórmulas para evitar que pueda resultar un marketing de promoción de la corrupción, porque si después de que los 20 y pico acusados reconocen los delitos y el reconocer el delito parece que le supone un premio de quitarle parte de la pena. 28 o 20. Sí, pero hay algunos más también que se pueden acoger. De los 28, 20. Que hay algunos que reconocen que el producto que estaba en la lista de precios del comercio a 40 euros lo facturó al ayuntamiento a 440. Que otro producto de 100 y pico euros lo facturó a 1000 y pico euros. Y lo ha reconocido. Quien tiene que fiscalizar por parte del ayuntamiento reconoce también que no lo fiscalizó de forma adecuada. A los dos se le piden una pena que va aparejada con el delito que se ha cometido, pero lo reconocen, y a uno con 1 millón y pico de euros de multa y se le quedan 1.500, y al otro pues también las rebajas de enero le llevaron a que vamos a ver si no van a pedir alguna indemnización también por parte del ayuntamiento. Entonces, cuando estas cosas suceden, yo creo que el ejemplo que tiene que dar la justicia es de que como reconoce la pena, como reconoce el delito, la pena la tiene que cumplir. No vale que quien solo cumpla sea la abuela de Fuerteventura, que se extralimitó un poquito en la construcción de la casa, hizo algo que estaba fuera de lo que decía el proyecto y le tiran la casa ahora. No vale que quien único cumpla aquí es el niño que le pegó un tirón, o el niño o el joven que no se debe hacer en la cola del paro a una señora, le quitó 100 euros y por eso vaya a la cárcel. O la madre que cogió la tarjeta y hizo contrabando con ella para comprarle pañales a su hija. No puede pasar que estos pobres, para una cosa que era cuidar a sus hijos, para la alimentación, para los pañales, vayan a la cárcel, y quien esté envuelto en escándalos de más de 100 millones de años y de cerca de 8 millones de euros de multa, esto se quede en agua de borraja, porque el descrédito que se puede producir en la justicia y la imagen de la justicia va a quedar excesivamente deteriorada, y con eso queda deteriorado también la imagen de la política, porque al final los ciudadanos pueden llegar a la conclusión, que no deben llegar, pero pueden llegar a la conclusión: todos los políticos son iguales. ¿Ese no es el concepto que tienen los ciudadanos? Yo creo que estas cosas contribuyen a que los ciudadanos no sepan diferenciar del que va a la actividad política por vocación de servir, que a lo mejor se puede equivocar y a lo mejor no hace todas las cosas acorde como los ciudadanos quieren, y los que hacen unos discursos muy bonitos, unas propuestas muy atractivas, y luego lo que hacen es o trabajar para el partido o trabajar para enriquecerse. Y hay que tratar de diferenciar pues lo que son las personas honestas y que pueden estar 30 años en una institución, más de 20 años gobernando, y no se las ha cogido nunca a una mancha, ni a ellos, ni a sus concejales, ni a los funcionarios que estaban bajo su tutela, de los que a los 2 años ya están todos encaltados en escándalos de este tipo. Y la ciudadanía debe diferenciar esto para que en el futuro no se vuelva a producir. Es decir, quien recoge o quien asume el gobierno de Telde en el año 2003, asume una institución saneada, probablemente de las más saneadas de Canarias y de las más saneadas de España en su nivel, entre el nivel de habitantes. Y yo doy algunos datos que los recuerdo en estos momentos porque son contrastables en la contabilidad del ayuntamiento. La liquidación del presupuesto del año 2003 dio como resultado 35 millones de euros en caja para dar cobertura a una deuda de poco más de 30 millones de euros. A medida que la deuda se iba convalidando y se iba cumpliendo con todos los trámites, ir pagando. ¿Qué hace el gobierno que entra? No paga nada. Empieza a echarle la culpa de todos los males de este mundo a Paco Santiago y al gobierno de Paco Santiago. Se quintuplica el gasto en los medios de comunicación con esa propaganda para tratar de echarle la culpa de la deuda y no sé cuánto y tal. Entonces paraliza, no paga, somete a los acreedores a unos créditos en los que los acreedores tenían que pagar el 50% de los intereses. El banco que dio los créditos se hizo el agosto, como se decía en otra época.
y deriva ese gasto para pagar el 50% en el 2006, el 25% de ese crédito en el 2005 y el otro 25% en el 2004. Pero todo eso lo hicieron en el 2003. Claro, ¿por qué lo derivan las cantidades más grandes para el 2006? Porque ya se imaginaban que haciendo todo eso ellos no iban a gobernar, que fue lo que pasó, y fue el gobierno salido de las urnas a partir del año 2007 el que tuvo que hacerle frente a todo eso. Ellos no pagaron, sometieron a crisis a algunas de las empresas para luego pagar de contado y extorsionar y hacer las cosas que han reconocido que hacían. Ahí están en las declaraciones que se han dado en estos días, la cantidad de dinero que decía que se recaudaba en los sobres, a quién se lo entregaban, a quién no se lo entregaba. Si esto termina así y no sucede nada, mire, yo no tengo nunca en mi vida he tenido ninguna voluntad condenadora, pero algún ejemplo hay que dar. Yo no quiero que nadie vaya a la cárcel, pero como mínimo que devuelva lo que se llevaron. ¿Qué menos se puede pedir? Que devuelva lo que se llevaron del erario público. ¿Cree que la política, o en este caso los políticos y funcionarios que están en esos procesos judiciales condenados, están por la labor de devolver todo ese dinero? Mi impresión es que no, porque si han aceptado el pacto que le ofrece la Fiscalía... Sí, pero de 1.300.000 a 25.000 euros. No, a 1.500. El de 1 millón y pico se queda en 1.500. Después hay otros que se quedan de 380.000 se quedan en 30.000 y en función de cómo sean las cosas se van siendo las rebajas. Yo creo que todos esos aceptes, vamos a ver si después terminan devolviendo el dinero. Vamos a ver. Por tanto, no vale recibir un legado desde el punto de vista económico tan boyante, no vale recibir un legado de una ciudad que venía en un proceso ascendente de desarrollo económico, social, de modernidad, de promoción, de prestigio, una ciudad que era referente en muchas cosas, en deporte, en parques y jardines, en políticas sociales, en política urbanística. Reciben un legado de este tipo, se destroza y ahora van a salir de rositas. Yo creo que la justicia tiene que cambiar. O no se puede tener a 30 personas condenados a una pena de banquillo durante 12 años, o habrá que reformar la justicia para que estas cosas no sucedan. Y aquí hay la aplicación de la dilación indebida, que yo creo que es un derecho que tiene todo ciudadano a que no se le tarde demasiado tiempo en enjuiciarle, porque nadie debe estar más tiempo del necesario para que... ¿No cree que esos juicios son siempre los juicios de corrupción y en política? No, aquí hay dos cosas. Una, los abogados de la defensa les es lícito que traten de dilatar todo el proceso para tratar de que después se pueda pedir pues la prescripción de los delitos o lo que sea. Pero aquí no han sido solo los abogados de la defensa. Aquí ha sido un miembro de la sala que tenía que juiciar esto en el año 2010, que dice que no se celebraba el juicio porque determinadas candidatas, pues determinadas personas que estaban acusadas iban a ser candidatas a la alcaldía por su partido. Y eso nos enteramos nosotros por un juez, porque todavía no había sido el proceso de selección interna en alguno de estos partidos para saber quién eran los candidatos. Yo creo que estos son ejemplos que no se deben repetir en la administración de justicia. Y esto de la dilación indebida son leyes recientemente aprobadas por el Partido Popular, porque no es para el Partido Popular lo más preocupante el caso Faigán. Lo más preocupante es lo que se está conociendo ahora en la Audiencia Nacional y todo lo que queda por dilucidar todavía. Y entonces han planteado la reforma del Código Penal para que cuando se pase de determinados años, pues entonces se puedan hacer cosas como las que se han hecho aquí en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que quien ha cometido delitos de tal magnitud, pues ahora pueda salir como víctima. Yo no estoy en absoluto de acuerdo, insisto, presunción de inocencia para todos los que la tenían, porque a otros ya han declarado que no eran inocentes. No tengo ninguna voluntad condenadora,
no entra ni siquiera en mi manera de entender las cosas, porque creo que se deben resolver de otra forma, pero aunque sea pagando, hombre, aunque sea alguna multita, que dé un poquito de ejemplo. Pero ha dado un dato que ahora me ha dejado preocupado. Esperemos que ninguno de ellos ahora pida una indemnización por parte del ayuntamiento. No, ya lo que solo falta de pedir daños y perjuicios por el hecho de estar en este proceso. A lo mejor puede ser que haya alguien que injustamente estuvo en el proceso, pero todos aquellos que lo han reconocido, ya se acaba el debate. Ya con eso se acaba el debate. Y de todo esto, lo que queda es que han destrozado una ciudad, que la convirtieron en lo que no se debe decir nunca, es decir, que estuviera la ciudad de Telde en los informativos a nivel estatal como algo de lo que nadie se puede sentir orgulloso. Ese cuatrienio negro que sufrió esta ciudad debe quedar desterrado para siempre. Hay un dato, una de las personas que ha reconocido este tema fue el interventor del ayuntamiento. Vamos a ver, en este caso, yo no creo que tanto daño tiene el que ordeñó la vaca como el que mantuvo a callar. Pero en este caso, siendo tu alcalde, lo apartaste cuando tomaste... Sí. Yo, cuando ¿Te ha dado la razón ahora? Queda claro, es decir, cuando mi organización política, que yo no quería, me pide que asuma la tarea de encabezar la candidatura otra vez de nuevo en Telde, yo le planteo que tengo muchas dificultades, porque si por casualidad pudiera salir elegido alcalde, como así fue, yo tenía algunas dificultades. Yo no quería entrar a trabajar todos los días por la puerta en la que entraba a algunas de las personas que diseñaron esta ingeniería de la corrupción. Y como claro, cada cual es como es, yo no quiero compartir mi tiempo de trabajo para los ciudadanos con alguien que sé que toda su preocupación va a ver cómo comete un fraude. Entonces, como ha quedado demostrado ahora, yo dije antes que tanto daño tiene el que ordeña la vaca como el que mantiene la lata, pero yo creo que aquí hay personas que pensaron cómo se diseñaba esta ingeniería de la corrupción y otros que la aceptaron. Y yo creo que no puede quedar impune quien estaba para fiscalizar todas las compras del ayuntamiento, quien estaba para fiscalizar cómo se hacían los pagos, y aquí se reconoce, porque estaba en el secreto de sumario, que quien estaba para fiscalizar era el que condicionaba y determinaba cuándo se hacían los pagos, y tenía otra persona llevando el recado para recoger las comisiones. Una de las versiones por parte del Partido Popular era una persecución por parte del Partido Socialista, en este caso en la figura de Juan Fernando López Aguilar como ministro en este caso de Justicia. Sí, le han dado la razón pero ahora. se ha quedado todo eso, se ha quedado sin argumento. Es verdad que en aquel momento pues se le tildó a Juan Fernando López Aguilar, que venía aquí todos los fines de semana a tratar de montar estos escándalos, pero lo han reconocido. Es decir, también el Juan Fernando López Aguilar, en su época de ministro de Justicia, lo de la URTE, también lo de Madrid, también lo del Canal Isabel II, también lo de Aulín de la Torre, y también lo de Palma de Mallorca. Mire, yo no tengo por qué defender a Juan Fernando López Aguilar, que bastantes personas tienen en el partido que lo defiende, pero ese es un argumento que se ha quedado absolutamente debilitado, porque es que han reconocido el delito. Si no lo reconociera, ya está, pero es que lo han reconocido. Luego no vale echarle la culpa a los otros. Usted reconozca que formó parte de ese entramado. Por otro lado, declaraciones de la senadora Celia Villalobos, no sé si las ha oído, de la jubilación a los 80 años. Sí, yo creo que esta señora, para ser senadora y para estar en la comisión del Pacto de Toledo, que es la comisión que tiene por finalidad pues la revisión de las pensiones y afrontar un problema que tiene ahora, porque se ha gastado el Partido Popular el dinero que estaba reservado, que no es del gobierno, eso es un dinero nuestro, suyo, mío, de los trabajadores que hemos ido cotizando durante todo el tiempo, y de los empresarios que también han ido cotizando obligatoriamente para las jubilaciones y para dar cobertura a los gastos de la seguridad social. De 76.000 millones me parece que eran 6 o 8.000 millones, tendrán que coger dinero de otro sitio ahora. Uno lo han cogido pues para sanear el problema de la banca, y el otro para comprar la deuda soberana. Y yo particularmente creo que cuando se le ha hecho un daño tan grande a los trabajadores,
cuando están los trabajadores todavía en la resaca de todas las leyes que les han perjudicado en sus derechos y que los habían conquistado durante muchísimo tiempo, cuando todavía hay mucha gente herida por estas películas, por estas políticas del Partido Popular, la salida de esta señora de que es que hay muchos viejos aquí, pues ¿la vida para qué? Para vivirle. ¿Cuál es la aspiración de toda sociedad? Alargar la vida lo más posible y alargarla en calidad de vida. Si toda la transformación tecnológica, el quitar los trabajos penosos, van todos en la dirección de poder alargarla, de hacer menos penoso el trabajo, de alargar la vida y tenerla en calidad, ahora esta señora, pues por el arte de la gracia andaluza, es que hay muchos viejos y hay que quitarlo. Hombre, un mínimo de respeto se le debe pedir a las personas que están al frente de lo que es una de las preocupaciones más grandes que tiene el país en estos momentos. Paco, la reforma de la ley electoral en Canarias, ¿se llevará a cabo o no se llevará a cabo? Ahora parece ser que Coalición Canaria se desmarca. Yo nunca creí que Coalición Canaria fuera a apoyar la reforma electoral, que la propuesta que hay es una cosa mínima, es una cosa... nosotros la estamos apoyando, pero no sería nunca la propuesta nuestra, y yo creo que la apoya el PP sin ser la propuesta del PP, y el PSOE sin ser la propuesta nítida del PSOE, como Podemos, que tampoco es la propuesta de Podemos. Lo que pasa es que los partidos que la apoyan han partido de una base de buscar una propuesta que alcance el mayor consenso posible, y como quien estaba fuera era Coalición Canaria y a la agrupación socialista de La Gomera, y Coalición Canaria ponía como condición que no quería mover ninguno de los parlamentarios que pertenecían a cada una de las islas, pues entonces se partió de una propuesta dejando las islas como están y elevando la propuesta elevando el Parlamento a 70 parlamentarios. ¿Y cómo se resuelve? Pues asignando un parlamentario más a la isla de Fuerteventura y los 9 en un colegio de restos, que ahora explicaré el colegio de restos. Pero antes hay que decir, la ley electoral que por la que nos estamos rigiendo se diseña en el año 77 y hoy Canarias tiene casi 700.000 habitantes más que los que tenía en aquella época, del orden de 500.000 y 200.000 que están fluctuando. Por tanto, las cosas para 1,5 millones de habitantes pueden ser de una manera y para 2 millones y poco más de habitantes pueden ser de otra, y hay que ver dónde se ha incrementado esos habitantes, porque no ha crecido tanto la Isla del Hierro, no ha crecido tanto la Gomera, no ha crecido nada La Palma, tampoco incluso Lanzarote, con una fuerte actividad turística, ha crecido tanto. Todo el crecimiento se ha dado en Gran Canaria, en Tenerife y en Fuerteventura. Entonces, de lo que se trata es de que Fuerteventura, que tiene 120.000 habitantes, tenga un diputado más. La Palma no llega a 100.000 y apenas los pasa Lanzarote. Y por tanto, si estos con menos habitantes tienen 8 parlamentarios, que como mínimo tengan también 8 parlamentarios Fuerteventura. Y los demás van a un colegio de restos, es decir, cuando se distribuyan esos 71, en virtud del resto de los votos que no alcanzaron por la ley de Junta a tener un parlamentario, que se empiecen a distribuir. Casi seguro que esos parlamentarios, los 9 restantes, se irían a dividir entre Gran Canaria y Tenerife, porque es el mayor número de población y porque es donde los restos quedan más grandes. Esto es una cosa mínima, y la otra parte es rebajar los topes electorales, que está en el 30% insular y en el 6% a nivel autonómico. La propuesta está del 6 bajarlo al 3, que está en casi todas las comunidades autónomas, y del 30 bajarlo al 15, que debería ser al 5, que es la barrera que se pone para entrar en el ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento es un distrito electoral y cualquier partido que se presente que supere el 5, ya con el 5 puede entrar. Aquí se deja todavía el 15. Bueno, pues esto es una propuesta mínima nada más. Alcanza un consenso en los grandes partidos para empezar, no porque este sea la panacea. Yo creo que Coalición Canaria no dijo que no hasta ahora. A ver si esto se agota por el camino. Yo creo que esto puede salir en España, pues porque a lo mejor pues estos partidos lo pueden apoyar en España. Pero aquí hay un elemento que está entrando en la conciencia ciudadana como entra el cuchillo en la mantequilla. No, que 9 parlamentarios más, que eso incrementa el gasto del Parlamento. Y no han dicho los que están poniendo esto en la opinión pública que no es verdad, que el compromiso de los 4 partidos que apoyan esta ley es que no incremente el gasto parlamentario.
Está así en la propuesta. No está, como la propuesta no es ley, no ha salido, no es todavía una ley, pero está en la propuesta. Que no incremente el gasto parlamentario. Luego, tratar de colocar en la opinión pública el gasto de nuevo de los parlamentarios es el mensaje falso. Mensaje falso, demagógico, tratando de colocar la opinión pública en contra del incremento nuevo parlamentario. Un par de datos nada más. El País Vasco tiene los mismos habitantes que Canarias y tienen 75 en su parlamento, y el País Vasco no está partido por agua, es un territorio continuado, por tanto las facilidades de comunicación y eso son muchísimo mejor. Pero si se quiere recurrir, como recurre el partido del gobierno, al gasto, le puedo decir un ejemplo que se tendrán que callar, porque los gobiernos de don Manuel Hermoso, de Jerónimo Saavedra, de Lorenzo Lalte y de don Román Rodríguez tenían casi el mismo nivel de asesores y lo que se llama cargos de confianza. Al parecer, por un estudio que se hace el otro día, hay 44 cargos de confianza más que los que tenían los gobiernos anteriores. Y no es que lo estén haciendo este gobierno mejor que lo hacía el de Saavedra, el de Olarte o el de Román. A lo mejor al contrario. ¿Dónde se viene a justificar 44? ¿Sabes cuánto de media? Nada más que a 40.000, porque hay algunos que cobran 100.000 euros. De 44.000 euros al año estamos hablando más de 1.600.000 euros. ¿Sabe cuánto supone el incremento de los nuevos parlamentarios? Apenas 400.000 euros. Entre otras cosas, porque ya el transporte cuesta menos y porque además está el compromiso de que no incremente el gasto en el Parlamento. Así es que hay, con respecto a este tema, todo un contrabando de opiniones que lo utiliza aquellos que no quieren que esto cambie. ¿Por qué? Pues porque se está dando una paradoja que yo creo que no se da en ningún lugar del mundo. Este es un parlamento con 70 parlamentarios y hay 22, con solo 22 están manteniendo a un gobierno. Y no vale que el 17% de los ciudadanos elijan 30 parlamentarios y el 83% restante también elijan 30 parlamentarios, y sucedan cosas como la siguiente. En las elecciones últimas, alguna organización política con 70.000 votos casi se quedó fuera del Parlamento, y por esta ley electoral otra organización política con 5.000 votos sacaron 3 parlamentarios. En las elecciones del 2007, la suma de 2 organizaciones políticas superaron los 100.000 votos. Alguna organización política con menos de 100.000 votos tenía 15 parlamentarios, y la suma de esas 2 organizaciones llegaron fuera del Parlamento. Hay que buscar una proporcionalidad entre lo que eligen los ciudadanos y quienes representan. Y hay que tratar, aquello que dijo Adolfo Suárez, elevar al Parlamento la opinión de la calle. Si en la calle tiene respaldo una idea, tiene que estar en el Parlamento para que se pueda trasladar en leyes o en propuestas de buen gobierno. Y si la pluralidad en Canarias es esa es la que tiene que estar reflejada en el Parlamento, que tiene por finalidad pues atender aquellos asuntos que regulan el vivir de los ciudadanos. Hemos vuelto nuevamente a hacer noticias, y en este caso la noticia pasa por las proporciones petrolíferas que está haciendo el Reino de Marruecos. Yo creo que España tiene que ser ahí pues, valiente, tiene que defender los intereses de España, tiene que evitar que las zonas turísticas más importantes de España entren en riesgo, las zonas turísticas de litoral entren en riesgo. Y yo creo que si ya se pudo solventar en aquella ocasión, España tiene que buscar el apoyo internacional para evitar que este país pueda hacer cosas que nos puedan afectar a nosotros. Y yo creo que la política tiene margen para eso, y la diplomacia lo tiene más todavía, y hay margen en España para tratar de frenar las prospecciones petrolíferas que Marruecos quiere llevar ahí. ¿Pero con qué criterio ahora, Paco? Porque ahora estamos viendo, le vamos a pedir a otro país que no haga esas prospecciones petrolíferas cuando el ministro de Industria, José Manuel Soria, con Resol, la estaba haciendo afortunadamente en la eso se pudo parar. Afortunadamente el momento actual ya se ha vencido los plazos para que Resol pueda
pueda recurrir y ya a resolver que tendrá que inventarse otra propuesta, porque ya eso está ya amortizado. Y ahora el hecho de que haya un ministro que por finalidad tuviera defender Canarias, lo que hizo fue ennegrecer o tratar de ennegrecer la vida de los canarios, no justifica que el gobierno de España con otros ministros no defienda mejor que lo que ese ministro defendió a Canarias. Por parte de Nueva Canaria apoyaba, en este caso, los presupuestos generales del Estado. ¿Se está cumpliendo con esas promesas? ¿Con ese pacto que hubo? El otro día hubo una ejecutiva y se informó, y en algunas cosas se están cumpliendo y otras no se están cumpliendo. Y es verdad que las cosas son todas más sencillas de decir que de llevarlas después a la práctica. Pero como quieren hablar con nosotros para los presupuestos del 2018, pues nosotros lo condicionamos a que se dé cumplimiento a todas aquellas cosas, fundamentalmente aquellas que tienen que quedar en el régimen económico y fiscal para que queden de por vida. Lo que tiene que ser el transporte, un sistema distinto de comunicaciones con el resto del Estado español. No puede ser que a cualquier canario para ir a la península pues le cueste 10 veces más que lo que le cuesta a cualquier miembro de la península desplazarse de un sitio a otro, y aplicar algunas fórmulas para colocar esas cosas en el régimen económico y fiscal. Eso como otras de las que están, para no alargarlo, las que hemos puesto en el acuerdo para la aprobación del presupuesto. Por ejemplo, que la media de inversión en Canarias sea la misma que hay en el Estado. Por ejemplo, que en la financiación autonómica, los recursos que son propios, que son los del REPO, que los pagamos nosotros, pues esos que no computen para la financiación autonómica, para poder salir de la cola en la sanidad, para poder salir de la cola en la educación, para poder salir de la cola en la dependencia y para poder salir de la cola en las políticas sociales. Mire, y antes se me quedó una cosa, por cierto, ahora por recordarme de los presupuestos. El presupuesto de la Comunidad Autónoma Canaria este año va a ser más de 1.000 millones de euros que el del año pasado. Entre otras cosas también porque gran parte viene como transferencia de capital de las propuestas nuestras en los presupuestos generales del 2007, que si no hay presupuestos generales para el 2018, perdón, si no hay presupuestos generales para el 2018, como mínimo se prorrogarán los del 2017. Y otras cosas porque también hay un incremento en la recaudación. Bueno, pues se va a hablar de lo que supone el gasto del Parlamento cuando hay un incremento de más de 1.000 millones de pesetas, que el Parlamento es quien tiene que cuidar para que eso se haga bien, y por tanto cuanta mayor representación parlamentaria, cuanto más pluralidad, parece que más posibilidades hay de controlar el gobierno y de obligarlo a que esto lo gestione bien. Yo digo que nosotros colocábamos en las condiciones del REP la media de inversión, que no se está cumpliendo. Ahora, afortunadamente, ha venido una sentencia como consecuencia de un recurso que se puso aquí por no cumplir el gobierno de España en los convenios de carretera. Yo fui parte del inicio de esos convenios, y como consecuencia de eso se ha dejado de invertir pues en carreteras del orden de 100 y pico millones durante estos años. Ya hubiese estado terminada la carretera de la aldea, ya hubiese estado terminado la quinta fase de la circunvalación de Las Palmas, ya hubiese terminado la cuarta fase, que es la que nos conduce para la quinta fase, que es la que nos conduce hacia el sur, y ya se hubiese acabado varios de los peligros que hay en muchas de las carreteras nuestras. Por tanto, yo considero que no se ha cumplido del todo en lo de los presupuestos. Nosotros estamos atentos, por si somos parte de los presupuestos del 2018, para exigir ese cumplimiento. Valoración de la situación de la política en Telde. Vamos a ver, yo voy a ver si no me equivoco, porque puede ser que a lo mejor pues sea el ascua la tire uno para su propia sardina. Vamos a ver, yo vi con bastante expectativa y con mucha ilusión cuando terminaron las elecciones y se firma un pacto por el buen gobierno en Telde, porque había un gobierno de 15 concejales, y porque con la ilusión y con lo que todos prometieron en la campaña se va a trabajar, y partiendo de la base que la situación es muy difícil, pues puse bastantes expectativas y bastante esperanza en ese gobierno. Al poco tiempo, parte de esas expectativas y la esperanza se fue poco a poco frustrando. Se llegó a una situación
inédita. Nunca se había dado, desde que se recupera la democracia, un gobierno tan en minoría, porque de 14 concejales que se necesitan para gobernar hay nada más que 10. Y por tanto, parece que si las cosas no iban bien con 15, tendrían que ir peor con 10. Y sorpresivamente, a partir de que se quedó el gobierno en minoría y se sumaron 2 concejales más de la oposición y que de 8 llegó a 10, pues nadie discuta que hay más serenidad, nadie discute que hay más sosiego, nadie discute que se está trabajando, nadie discute que se han ahuyentado los conflictos. Es verdad que siempre desde la oposición se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero yo observo que hay quizás más trabajo para los que están, pero hay más sosiego, hay más proyección de futuro, se van sacando cosas dentro de lo difícil que tiene este gobierno de sacar las cosas de Telde, porque mira que lo dejó enfangado el grupo Faicán, o los que participaron de los de Faicán, pero mira que lo dejó muchísimo peor, con un plan de ajuste y una deuda de casi 100 millones de euros con los bancos, y por la dejación de los que tuvieron que gobernar del 2003 al 2007, que no cumplieron con las exigencias de desarrollo del plan de ordenación urbana, un reguero de sentencias en los juzgados que han tenido que pagar por lo que no se debió pagar nunca nada, por la dejación de los que tuvieron que hacer las cosas en aquella época, haciéndole frente a los pagos, haciéndole frente a la deuda, saliendo del agobio de las denuncias en los juzgados todos los días, tratando de revitalizar de nuevo la vida social. Dijéramos que bueno, que se ha acabado todo, desaparece todos los escándalos de corrupción, no aparece por malas noticias, o por lo menos por malas noticias de los gobernantes. Habrán cosas que no se pueden resolver, como en todos los lugares, pero yo sí observo que hay más serenidad, más sosiego, más proyección de futuro, más dedicado al interés público. Se ha sabido colocar el interés de los ciudadanos por arriba del interés de los partidos. Yo no sé si los partidos que gobiernan, los ciudadanos lo van a reconocer después, pero yo sí estoy en condiciones de afirmar que han colocado el interés de los ciudadanos muy por arriba de lo que es el interés individual de los partidos. ¿Ha habido renovación en los órganos de Nueva Canaria? Se está en este proceso, se está en el cumplimiento de lo que son los acuerdos congresuales, y aquí en Telde, en la última ejecutiva, ya se puso el mecanismo en marcha. Es un mecanismo largo, porque ya saben que en Nueva Canaria es un proceso bastante garantista, y desde ya empezó el proceso electoral y termina en marzo, donde está bastante resuelto las fórmulas para que se pueda presentar quien quiera presentarse. En fin, yo creo que una fórmula de la que nos hemos dotado, que cada partido tiene la suya, pero nosotros nos hemos dotado de una fórmula que no haya ni un militante que quiera tener opinión o que tenga una propuesta que no la pueda expresar. Y yo creo que en marzo terminará, y yo estoy deseando que termine ese proceso electoral y se renueven los órganos internos. No sé si usted habrá visto cómo ha empezado la actividad política este año. El Partido Popular, el primera ejecutiva, ya coloca una estrategia para las próximas elecciones. El Partido Socialista, que tiene algunos líos internos por resolver, y hoy aparece que se llevan muy bien ya Susana Díaz y Pedro Sánchez. Yo lo deseo que sea así, sinceramente, pues también para empezar a proyectar su trabajo de cara a las próximas elecciones. Podemos, pues ha elegido un grupo de catedráticos que le vayan preparando el programa de gobierno. Ciudadanos no tiene que hacer nada, porque está entrando en la opinión pública, pues muy bien, y a algunos les preocupa. Y yo soy de los que estoy deseando que termine este proceso electoral para tratar también de proyectarnos en el crecimiento de la organización, en lo que se pueda hacer, y en las perspectivas de futuro y el trabajo electoral que se tiene que hacer para poder volver a estar en el gobierno a partir del año 2019. Pues hablaremos de este tema largo y tendido. Don Francisco Santiago, gracias por estar con nosotros, acercarlo y hacer ese balance y ese repaso de la actualidad de la política, desde la política nacional hasta la política municipal. Muy bien, muchísimas gracias a usted por invitarme, y siempre presto a estar aquí cuando se me invite. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, cerrando esta entrevista con don Francisco Santiago.